Hola, hola, buenas noches, sí, a todos aquellos que nos ven a través de Facebook Live o días para los que están en algún otro país. Hoy tenemos un estudio muy bonito, muy interesante, muy especial. Estaremos viendo la vida de la esposa de Job de un punto de vista de parte de Dios, ¿sí? No de lo que a lo mejor hemos estado escuchando por algunas predicaciones, sino de acuerdo al punto de vista de Dios, ¿sí? Yo creo que es bien importante esto. La reacción, ¿sí? La reacción al dolor, la reacción al quebrantamiento, la reacción a las cosas que de repente nos pasan. ¿Cómo voy a reaccionar o por qué reacciono así? Cada persona, su reacción es diferente, muy diferente. Pero vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, nos ponemos en tus manos y te pedimos que hables al corazón de cada persona. Sobre todo si hay mujeres, que les hables, Señor, para que ellas sepan que tú las amas a pesar del dolor que estén pasando, de la aflicción, de la depresión, del problema o de cualquier situación. Te pido que las bendigas, que las ayudes, porque tú las quieres sacar adelante. Probablemente ellas se esfuerzan para quererlo hacerla sola, se sienten fuertes y dicen, yo lo voy a hacer sola, pero saben que solamente tú las puedes ayudar para poder sanar su corazón. En el nombre de Jesús, amén y amén. Bueno, hoy vamos a hablar de este tema tan maravilloso. El domingo pasado estuvimos hablando acerca de Job, pero no tocamos mucho el tema de la esposa de Job. Y hoy sí vamos a tocar sobre ese tema. Permítanme un segundito nada más, aquí rapidito, hago algo y ya, estamos listos. Espero que no salga en la pantalla, pero bueno, estamos en vivo y hay cosas que de repente nos pasan. Esto es algo sumamente importante y me encantaría que empezáramos. ¿Por qué la esposa de Job no murió? ¿Por qué en el libro de Job habla de que sus hijos murieron y que todo lo que él tenía y poseía también, sus criados también murieron, muchos de ellos? Entonces, ¿pero por qué la esposa de Job no murió? A veces nos trae eso y pensamos, podemos pensar muchas cosas, ¿eh? Muchas, pero muchas cosas. Pero ¿sabes una cosa? Algo que me llama la atención a mí aquí es la reacción ante las situaciones difíciles. La reacción que tuvo Job, la reacción que tuvo la esposa de Job. Por eso no podemos juzgar a las personas que tienen una manera de reaccionar. Hay quienes se desesperan y dicen, es que tú parece que no sientes nada, es que tú no te pones en mi lugar y y empezamos a veces a discutir y a pelear, pero jamás va a ser igual. Sobre todo, te voy a decir por qué. Por la relación que tú tengas con Dios, va a ser tu forma de reacción. ¿Sí? Dependiendo de la relación que tú tengas con Dios, será tu manera o tu forma de reaccionar ante la situación. Hay personas que están tan metidas con Dios que saben que eso viene de parte de Dios. No que Dios lo esté haciendo, porque Satanás es el que lo hace, pero Dios está ahí en el control y uno puede saber que está Dios si estás cerca de Dios, pero si estamos lejos de Dios no sabemos y le echamos la culpa a muchas personas. ¿Sí? El caso de ella le echó la culpa al esposo. Como muchas situaciones en parejas siempre van a culpar a la otra persona. Porque no entienden cómo Dios trabaja, porque no saben la manera que Dios está trabajando. Dios trabaja de maneras que a veces nosotros no entendemos, pero Dios trabaja y Dios está en el control de todas las cosas. ¿Por qué no murió ella? Podemos preguntar. Porque Dios mira, para empezar, podemos decir, ¿por qué Dios no la destruyó? Porque para empezar, Dios no estaba destruyendo a nada. Dios no estaba destruyendo absolutamente nada. Dios estaba permitiendo una prueba limitada. ¿Sí? Dios estaba permitiendo una prueba simplemente. El que destruía era Satanás, no era Dios. Dios estaba sobre el control de todo. Amén. Dios nunca quiso destruir a Job ni a su familia, ¿eh? Jamás. Dios no quería hacer eso. Todo lo que ocurre viene por medio del ataque de Satanás, porque ahí empezó él.
Satanás ahí empezó a atacar fuertemente, ¿sí? No fue Dios. Durante el capítulo 1 y 2 vamos a ver todo lo que pasa y cómo Dios y cómo Satanás destruye bienes, criados, hijos, salud. Los destruye, pero nunca habla de que tocó la esposa de Job. Satanás nunca la tocó. ¿Por qué? ¿Por qué no la tocó? ¿Por qué no hizo nada? Porque Dios no le dio el permiso para tocarla. Simple y sencillamente. Oh, entonces, a ver, ¿cómo está eso? Porque muchos hemos escuchado cosas muy malas. Y siempre dice así como la esposa de Job, y así como la esposa, y se mira como si fuera una persona mala o malvada. No es cierto, no es cierto. Jamás. Este estudio está tan especial, de veras, que espero que todas las personas que lo estén viendo lo puedan compartir porque va a bendecir sus vidas. Sobre todo si hay mujeres, créanme que esta palabra es para ti sobre todas las cosas. Ahora, todo dice, ¿por qué Dios no le dio permiso entonces a Satanás para tocar a la esposa de Job? Dice Job, capítulo 1, versículo 12, todo lo que tiene está en tu mano, pero a él no lo toques, le dijo Dios a Satanás. Ahora, nota algo bien importante. Cuando dice a él no lo toques, Dios sabía quién era Job, pero también sabía quién era su esposa. Y si nosotros nos vamos a la palabra de Dios, que no me voy a meter mucho en ello porque quiero terminar esto, que cuando hay una relación, hay una pareja, dice la palabra de Dios que ya no son dos, sino uno. ¿No es cierto? Entonces, vamos a ver que más adelante, en el capítulo 2, versículo 6, dice, Él está en tu mano, mas guarda su vida. ¿Ok? Haz lo que quieras. Por eso es que Job tenía una enfermedad terrible. ¿Sí? Tenía una enfermedad terrible, Job. Pero, ¿sabes qué? Dios puso límites. Ante toda la situación de lo que le pasa a Job, Dios pone límites. Satanás ataca todo, excepto a Job y a su esposa. La vida de cada uno de ellos no la podía tocar. A Job no podía matarlo, mucho menos a la esposa. Simplemente no se le permitió tocarla porque en ningún momento Satanás habla de la esposa. ¿Sabes por qué? Porque Satanás tenía en su mente un plan en el cual iba a usar a la esposa, a lo que más quería de las cosas que tenía, de las personas que había a su alrededor de Job, a la persona que más amaba después de Dios, era su esposa. Satanás lo sabía muy bien. ¿Por qué entonces Satanás deja viva a la esposa? Por esa razón. Por esa razón. Porque Satanás necesitaba una voz humana para tentar a Job, para desesperar a Job. Mujeres, cuidado. Porque muchas veces el enemigo las puede usar fuertemente para destruir. Por eso es importante que nuestra boca y que nuestra mente esté conectada a Dios. Por eso la palabra de Dios dice que tenemos que tener la mente de Cristo, porque podemos destruir en un momento u otro. La estrategia del enemigo en la Biblia es usar personas cercanas para influir, ¿sí o no? Los peores momentos en la vida de una persona es cuando te ataca el enemigo a través de una persona que amas, a través de una persona cercana a ti, y te ha pasado. Sí. Y entre más, mira, cuando tú amas mucho a una persona, cuidado. No digo que no la ames, no, claro. Yo creo que eso es algo que es natural, sale de nosotros y lo hacemos porque Dios es amor también y nos ama con fuerza. Si tú amas a una persona, ámala con todo tu corazón, pero ten cuidado porque por ahí va a venir el enemigo y te va a atacar y te va a sembrar y te va a mover todo lo que tú pensabas que estaba muy sólido. Pero eso significa que es una prueba para ver si tú confías en Dios y te mantienes firme, firme sobre todas las cosas. ¿A quién usó Satanás? ¿Tú recuerdas? Número 1 fue a Eva para hacer caer a Adán. ¿La usó? A Dalila para destruir a Sansón. Pedro, ¿te acuerdas a Pedro cuando momentáneamente intenta desviar a Jesús de su propósito y Jesús le dice, apártate de mí, Satanás? ¿Recuerdas?
Cuando dice, por favor, Señor, no vayas, no vayas, y te van a matar, no vayas, mira que... Y Jesús supo inmediatamente, le dijo, apártate de mí, Satanás. Judas, para traicionar a Jesús. Los amigos de Job, entrando de nuevo, los amigos de Job, ¿qué hicieron? Lo acusaron injustamente. Durante todo el momento que estaba tan difícil, lo hizo. Y la esposa de Job, obviamente. En Job, Satanás no puede hacer que Job maldiga a Dios directamente. No pudo, no lo pudo hacer. Entonces usa a la persona más cercana emocionalmente, que es su esposa. ¿Sí? O puede ser un hombre. No tiene que ver hombre o mujer. En este caso estamos viendo la historia de Job. Pero puede ser un hombre o una mujer. Lo más cercano que tú tengas, lo que más amas, lo va a usar Satanás para quererte destruir. O para querer destruir ese vínculo que Dios ya había formado. Ese vínculo que Dios ya había establecido. Desde antes que nacieses tú. Claro. Nosotros pensamos que, ay, no, es que a Dios se le ocurrió. No, Dios tiene sus planes desde antes de que nazcamos nosotros. Nada más que nosotros andamos vuelta y vuelta hasta que por fin puede ser a tus 40 años, 50 o 60 años, que vas a poder llegar a lo que Dios realmente quería, o a la persona que Dios va a poder trabajar con ustedes para llevarlos a ese propósito maravilloso. Qué tremendo, ¿no? Qué tremendo. Y ahí, cuando está eso, mira, cuando has tenido personas que no valen la pena, bueno, no es que no valen la pena, se oye un poquito mal, ¿no? Discúlpenme, porque pues no podemos decir eso. Cuando hay una persona que realmente a lo mejor no tienes un futuro ahí, a veces estás y aguantas y no sabes ni por qué estás aguantando. Pero cuando hay algo de parte de Dios, ahí sí, porque entonces tú te entregas, amas, ¿y qué es lo que pasa? Que el enemigo no le gusta eso, porque ve que hay un plan de Dios y dice, ahí lo voy a destruir, ahí lo voy a acabar, ahí lo voy a deshacer. Puede ser también una amistad, puede también ser con tus hijos, puede ser de muchas maneras. Estoy hablando de pareja porque hablo acerca de Job y su esposa, pero puede ser con personas que tú ames y que por ahí te va a pegar. El enemigo quiere que cedas a lo que él quiere. Tú amas a alguien y si esa persona te invita a un lugar que no debes ir, pero a lo mejor por esa amistad, el amor, caes en eso. Y te va a sacar el enemigo, te va a sacar. ¿Quién te ha invitado a la iglesia? ¿Quién te invita a una vigilia? ¿Quién te invita a una oración? ¿Quién te invita y te dice, vamos a ayunar hoy? ¿Qué te parece? Vamos a leer la Biblia, vamos a tener un encuentro con el Señor. ¿Quién te hace eso? Ponte a pensar en ello. Pueden ser muy pocas personas, pero si hay muchas que te dicen, vamos a dar la vuelta por ahí, vamos a tomarnos unas copas o unas cervezas, o vamos a un restaurant bar, o vámonos a, qué sé yo, donde sea, menos cosas de Dios. Y te va sacando. En algo pequeño, en algo que tú dices, no tiene nada de malo, probablemente, pero poco a poco hasta que te destruye el enemigo. Porque así trabaja Satanás. Y esto es algo tremendo. Esta es la tentación final de Satanás. Justo después del ataque físico, desde que tenía un montón de cosas, Job, viene la esposa y le dice en el capítulo 2, versículo 9, ¿aún retienes tu integridad? O sea, le estaba diciendo, ¿de qué te sirve tu integridad? ¿De qué te sirve amar a Dios? Y mírate, vi y leí, estuve estudiando un poco acerca de Job en otros libros, y dicen que Job se alejó de todos. ¿Por qué? Porque era fuerte lo que tenía. Era algo fuerte, olía mal. Él prefirió mejor irse a un lugar donde estaban las personas moribundas. Y aún hasta allá se cree y se dice
que llegó la mujer hasta ese momento, no para ayudarlo, no para echarle porras, no para decirle, no, yo te amo, no te preocupes, vente a la casa, vente, regrésate, yo sé que tú no quieres, yo sé que tú nos amas y por ello te estás alejando y yéndote a ese lugar para morirte y no quieres que te veamos, pero yo te llevo de nuevo, vente porque yo te amo. No. ¿Sabes qué le dijo? Capítulo 2, versículo 9. ¿Aún retienes tu integridad? ¿Aún le crees a Dios? ¿Aún sigues empecinado en eso? Maldice a Dios y muérete. Así de fácil. Y todos vamos a decir, qué mala mujer. Qué barbaridad. No, todavía no. Todavía no empiece a juzgarla porque ahorita vamos a ver por qué ella actuó de esa manera. Mira, si Satanás destruía a la esposa de Job, perdía el instrumento más poderoso para quebrarlo, ¿sí? Para hacer lo que se diera. Por eso la mantiene ahí. Pero ¿por qué Dios permite esto? ¿Te has puesto a pensar por qué Dios permitió todo esto? Porque Dios sabía que la fe de Job no dependía de ninguna voz humana. Yo te pregunto a ti, ¿tu fe depende de la voz humana? ¿Tu fe depende de lo que miras? ¿Tu fe depende de las cosas que sientes? ¿O tu fe depende de Dios? Porque cuando tu fe depende de las cosas o de las personas o de alguien que amas, te vas a derrumbar cuando esa persona se derrumba. Claro que sí. Porque dependes de eso y vas a culpar a esa persona. Claro que sí. Porque siempre nosotros como seres humanos buscamos culpables, ¿sí o no? Es por naturaleza. Eva dijo, la serpiente, Adán dijo, fue Eva. Todos echan la culpa. Es por naturaleza, no porque realmente seamos malos. Por naturaleza culpamos, porque queremos como tener una solución, una respuesta para sentirnos bien. Y eso no está bien. ¿Por qué Dios le permite que pase esto? Por lo mismo. Sabía dónde estaba Dios. Sabía dónde estaba Job. ¿Sabes qué? Job tenía un carácter sólido. Sí, la solidez del carácter de Job, Dios lo conocía y sabía que no iba a doblarse. Que Job no se quebraría por presión emocional. Dios sabía que no se iba a quebrar. Tú no te vas a quebrar. Y tú tienes que poner, mira, cuando yo te digo que tienes de poner tu confianza en Dios, Dios te va a dar una solidez en tu carácter con fe. No te vas a quebrantar por presión emocional. Job supo que el amor de Job por Dios era mayor que cualquier influencia. Eso lo sabía Dios, que el amor de Job por él, por Dios mismo, era mayor que cualquier mala influencia. Mira, muchas cosas vienen a tu vida. Hay personas, muy pocas, puede ser hasta una a lo mejor, en tu vida, que es la que te va a ayudar a que empieces a escalar y a llegar a la presencia de Dios y a conocerlo. Pero va a haber muchas alrededor de ti que te van a jalar para que no lo hagas, que te van a llevar a otros lugares que no debes. Ojo con eso. Ahora, obviamente la esposa de Job sirve como un contraste con la fidelidad de Job. Sí, lo vemos. Pero ¿cuál era el plan de Dios para la esposa de Job? Ahora sí vamos a entrar a ello. ¿Estás lista? ¿Estás listo? Vamos a entrar cuál era el plan de Dios para la esposa de Job. Contrario a lo que muchos piensan de la esposa de Job, Job no aparece, la esposa de Job no aparece en ese momento para condenarse, sino para completar la historia de restauración. Nota bien esto que te voy a decir, y lo apunté. Contrario a lo que muchos piensan, la esposa de Job no aparece para condenarse, sino para completar la historia de restauración. Tú a veces piensas que las cosas que vienen fuertes, difíciles, son para condenar, son para que te alejes, son para que digas, yo ya no quiero más esto. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero que me lastimen. Yo no quiero ser lastimado o lastimada. Nadie quiere. Pero en Dios, esto significa que Dios quiere completar en tu vida
en tu vida. Fíjate muy bien, una historia de restauración. Porque hay muchas cosas que tú no entiendes que tienen que ser restauradas dentro de ti. De la manera que tú reaccionas, deberías de entender que te falta restauración. Y si no la pides, si no reconoces, si no reconoces que hay dolor, que hay tristeza, que hay depresión, porque muchos de nosotros tenemos ese problema de no reconocer cuando existe algo en nosotros. Nos hacemos tan fuertes. No, yo esto. Y justificamos la tristeza, el dolor, la angustia, la depresión, que hay mucho en este tiempo. La justificamos. Pero Dios quiere hacer en ti, quiere completar la historia de restauración. No deseche las cosas que te están pasando. No, abraza a Dios y dile, Señor, ¿qué me quieres enseñar de esto? No juzgues a nadie, no lo rechaces. Y tu amor va a ser mucho más grande y ahorita te lo voy a explicar y te voy a decir por qué lo digo. Después de toda la prueba, Dios, ustedes saben que Dios le devuelve el doble de sus bienes. ¿Se acuerdan? Dios le regresa el doble de sus bienes, el doble de su ganado, ¿sí? Le regresa la misma cantidad de hijos que tenía, eran 10, y no le da 2 esposas, no le da el doble de esposas. No. Entonces, ¿dónde quedó la esposa? ¿Para dónde se fue la esposa? ¿Dejó a Job o qué? ¿Se divorció? ¿Terminó con él? Porque muchas veces eso pasa cuando no conocemos el plan de Dios. Destruimos todo. Acabamos con todo. Yo no quiero sufrir. Yo no quiero vivir de esa manera. Qué tremendo, ¿no? Hacemos a un lado todo. Yo no quiero. ¿Por qué voy a vivir de esa manera? Cuando estamos en una situación difícil o alguien está en una situación difícil, que amamos probablemente. ¿Qué pasó con la esposa? Ahora te voy a decir. ¿Cómo crees que tuvo más hijos Job? ¿Con otras mujeres? No, con su esposa. Con su esposa. Pues, ¿qué pasó? Esto demuestra algo sumamente importante. Dios no había terminado con ella. Dios también estaba trabajando con ella, no nada más con Job. Si Dios no la destruyó era porque aún iba a usarla en la restauración de Job. Dios tenía un plan con ella. Y muchos pueden decir, ay, ¿a poco nada más eso? Dios la usó nada más para tener otros 10 hijos. Estaba en el plan de restauración. Ella y Job, los dos. Tan fue restaurada su vida de ella que le pudo dar 10 hijos a Job. Imagínate. Imagínate si Dios no la hubiera restaurado. La esposa de Job era parte precisa de ese proceso que Dios estaba haciendo con Job. Santiago explica la historia de Job así. ¿Habéis visto el fin del Señor, que es muy misericordioso? Hablando de Job. Una restauración misericordiosa incluye restaurar también a la esposa, no nada más a Job. Restauró a la esposa. La esposa también pasó una prueba devastadora. Ahora sí voy a entrar en esto, lo que te quería decir. Todos nos enfocamos en que dice, todavía mantienes tu integridad, maldice a Dios y muérete. Y de ahí todos se agarran y predican. No. Si ella actuó de esa manera, es porque se le murieron 10 hijos. ¿Tú puedes entender lo que significa eso? Yo lo hablaba el domingo, creo. 10 hijos, no 1, no 2, no 3, no 4 ni 5, 10. Si tú hablas con una persona que se le ha muerto un hijo, wow, y si no tiene a Dios, nunca se va a sentir bien. Nunca va a poder pasar esa situación, por más que haga. Nunca. Eso es una realidad. O una persona muy especial en tu vida que se muera. Va a ser muy difícil si no está Dios. Pero cuando está Dios, tú te agarras de ahí. Sí, las extrañamos. Yo lo sé por experiencia. Por mi padre, por mi madre y por un hermano. Duele mucho. Y a veces sí, los añoro. Y a veces lloro. Pero no lloro por
un dolor así tan fuerte y que, no. Al mismo tiempo de cuando estoy llorando, estoy recordando y sé que un día los voy a volver a ver. Tengo una esperanza que me da paz y tranquilidad. Pero sí, somos seres humanos y nos duele. Ella 10 hijos perdió. Ella se sentía trastornada, imagínate. No sabía qué hacer, qué decir. Se justifica. Dios la justificó. Es más, Job la justificó, porque en ningún momento tú vas a ver que Job le haya dicho algo en contra de ella. Sí, mira cómo estoy, todavía ves que me miras de esa manera y ahora sí, ¿verdad? Antes que tenía todo, ahí estabas, pero desde ahora que ya me ves así, ahora sí vienes a echarme, a decirme. No, Job, mira, la siguió amando porque entendió que había un dolor grande en ella, pero grande. Había un dolor fuerte, pero Job sabía que lo único que la podía ayudar a ella era Dios. ¿Sí? Ella no solo perdió los bienes, perdió a sus 10 hijos en un solo día. ¡Wow! Yo te voy a decir una cosa. La frase de ella, maldice a Dios y muérete, no sale de maldad, no sale porque tenía una maldad tremenda en su corazón, sino de desesperación, de no saber qué iba a pasar, de no saber qué iba a pasar con su vida. Imagínate, amas tanto a alguien y de pronto parece ser que ya no se va a poder, no lo vas a volver a ver, o va a morir, o se murió, o qué sé yo. En el caso de ella dijo, perdí todo, perdí mis hijos y voy a perder a mi esposo. Claro que lo amaba, porque nunca lo dejó, ahí estuvo con él. Simplemente que la Biblia no habla de muchas cosas. Por eso es importante cuando estudiamos y buscamos otra manera de saber y de conocer las historias. Pero ¿sabes qué? La esposa de Job fue un propósito revelado. Aunque la Biblia menciona a la esposa de Job brevemente, de la esposa de Job, perdón, brevemente, su papel es sumamente claro. Representa, número uno, quiero que entiendas esto, representa la prueba emocional. Si lo quieres anotar, anótalo, porque es bien importante. Representa la prueba emocional más fuerte de Job. Fue la prueba más fuerte que él tuvo que pasar. Ella expresa lo que Satanás quería que Job dijera. Eso que dijo ella, eso quería que Job lo dijera, que pudiera maldecir a Dios. Pero él no lo hizo. Ella expresa eso, lo que Satanás anhelaba de Job. Número dos, es parte de la estrategia del enemigo para quebrantar la fe. Va a haber muchas cosas que te van a pasar para quebrantar, para destruirte, pero Job resiste incluso bajo esa presión de su propia esposa. Pero ¿sabes qué? Pero Dios la guarda. Dios no se lo toma en cuenta. No se lo toma en cuenta. Porque vio el corazón de Job. ¿Sí? Si Job no la juzgó, menos Dios. Y la guardó para la restauración. Para que ella se gozara con lo que Dios iba a hacer. Dios la preserva porque de ella vendrán los hijos del nuevo capítulo de la vida de Job. Es un retrato humano del dolor y la desesperación. ¿Cuántos de nosotros, no por desesperación, hemos tomado malas decisiones? Pero malísimas, malísimas, que si nosotros no nos damos cuenta a tiempo, el resto de nuestra vida nos vamos a arrepentir por haber tomado esas decisiones, simple y sencillamente porque nosotros juzgamos a la persona o culpamos a esa persona. Cuando el que está haciendo todo es el enemigo, para destruirte, para acabarte, para terminar con tu fe, para que creas más en las amistades y que te vengan y te apapachen y te digan, no, tú tienes toda la razón. No, saca a esa gente de tu vida. No le hagas caso. Tú mereces lo mejor y te empiezan a apapachar y a sacarte del plan de Dios que tenía para tu vida. Porque supuestamente
Son amigos, ¿no? Aunque no conozcan a Dios, ¿de dónde van a ser tus amigos? ¿Qué palabra te van a dar? ¿A dónde crees que te van a llevar? ¿A bailar? ¿A tomar? ¿Para que se te pase? ¿A presentarte a otras personas? ¿A qué? Eso es lo que hubiera pasado. Ella se hubiera ido. ¿No? Él me hizo, él tuvo la culpa, por eso estaba en ese plan, por eso estaba así, por eso estaba casi moribundo, porque era un castigo de Dios. Él tiene la culpa, yo no. Porque Dios, en la Biblia no habla que ella se haya enfermado, ¿eh? No habla de eso. No le pasó nada, lo que sí estaba por dentro quebrantada por todo lo que había sucedido. Hay dos tipos de personas. Job reacciona en fe, ella reacciona en desesperanza. Cuando viene una situación hay dos maneras. Uno reacciona en fe diciendo, esto es de Dios, vamos a salir adelante y vamos a salir en victoria y Dios nos va a bendecir en grande manera y vamos a hacer cosas grandes y poderosas y Dios nos va a usar. Y la otra es, no, tú tienes la culpa de mi sufrimiento y no te quiero más en mi vida, porque me has hecho sufrir, porque por tu culpa se me murieron mis hijos, por tu culpa perdí esto, perdí el otro, perdí aquello, y yo no quiero volver a sentir eso. Así que fuera de mi vida, desesperada, maldice a Dios y muérete, acaba contigo. Pero ¿sabes qué? Esto habla acerca de que Dios es un Dios tan misericordioso y tan benevolente y tan maravilloso que Dios jamás va a desechar a las personas aún en sus peores momentos. No. Te voy a decir una cosa y voy a terminar con esto en esta clase. Dios no desecha personas en sus peores momentos. No las desecha. Dios las restaura, no las destruye. Jamás te va a destruir. Jamás te va a rechazar. No porque hayas pasado esto, aquello, lo otro, no te preocupes. Dios conoce el porqué. Dios sabe cuando lo hacemos de corazón o cuando lo hacemos por desesperación. Dios sabe eso. Dios conoce tu corazón y sabe que lo amas. Y a veces te desesperan las situaciones. A veces los problemas económicos, a lo mejor también, a lo mejor los problemas con tus hijos, a lo mejor los problemas con tu pareja, a lo mejor los problemas con medio mundo que tú tienes. Y estás desesperada o desesperado y quieres hacer y deshacer. Dios nada más te está esperando el momento en que dobles tu rodilla y le digas, Señor, yo no puedo. Aquí está mi vida. Porque el enemigo te quiere cambiar. Quiere que seas una persona diferente a la que Dios ha comenzado a trabajar contigo. ¿Quién era la esposa de Job? Una mujer dolida, una mujer quebrantada, ¿sí? Una mujer que estaba sufriendo muchísimo. Y esa fue su reacción. Pero Dios no la juzgó. Porque aún en esa reacción Dios estaba probando a Job. Aún en esa reacción. A ver cómo iba a reaccionar con la persona que él amaba. Si él hubiera reaccionado bien con la persona que él amaba, imagínate qué iba a pensar Dios. Si a la persona que tiene enfrente de él, que ama, así reacciona, ¿qué va a hacer conmigo que no me conoce? Porque acuérdate que Job no lo conocía. De oídas te había oído, dijo. No lo conocía. Pero Dios, cuando vio la manera que reaccionó Job, ¡wow! Y después ella lo amó tanto a Job. Lo amó tanto y se unieron tanto que Dios les multiplicó todo. Hubo una multiplicación, pero ¿sabes por qué? Porque ellos se volvieron a unir como pareja. Cuando se unieron como pareja otra vez, Dios comenzó a bendecirlos en grande manera. Eso fue algo espectacular. Lo que Satanás estaba planeando para destruir y acabar con el plan de Dios y el propósito de Dios, Dios lo tomó, lo restauró, lo limpió, lo bendijo y lo multiplicó en gran manera.
Y a la edad de ellos, Dios los rejuveneció y les dio la bendición de tener otros 10 hijos. Y Job y ella pudieron ver a sus nietos y a sus bisnietos. Porque la Biblia dice que cuando Job murió, murió lleno de días, dice. ¡Qué bendición tan maravillosa! Yo te hago esta pregunta, ¿tú crees? Así como la vida de Job, porque todas las historias que vienen en la Biblia tienen un gran propósito. Yo te hago una pregunta a ti, ¿valdrá la pena aguantar y soportar todo lo que nos venga, todo lo que nos pase? ¿Valdrá la pena si lo ponemos en las manos de Dios? Sí vale la pena. Si lo ponemos en la presencia de Dios, sí vale la pena. Porque cuando Dios lo toma, cuidado, te va a bendecir como no tienes idea, te va a limpiar, te va a levantar. Y sabes una cosa, fueron de gran testimonio para todos los pueblos de esa región. Fueron testimonio para sus amigos que los juzgaban. Fueron un gran testimonio para ellos. Porque en este momento quiero que sepas algo y te dejo esto para que trabajes con ello. Faltan o hacen falta testimonios, modelos a seguir. Hoy que la iglesia está pasando una crisis tremenda, la peor creo en toda la historia, necesita Dios usar a esas personas que le crean que a pesar de lo que han vivido, de lo que están pasando, de lo que están sucediendo, ellos se han mantenido en Dios, creyéndole a Dios y no han soltado su promesa ni su propósito. Yo te invito a que lo hagas. Sé tú ese ejemplo. Y si hay alguna pareja que me está viendo, sean ustedes ese ejemplo. Y si estás solo o sola, tú puedes ser ese ejemplo también. Y dar tu testimonio de la grandeza de Dios. Que a pesar de donde ya estabas, dijo Job, que si aún de ahí, si llegara yo a acabar como en el polvo, a hacerme polvito, pues aún del polvo, Dios me levantará. Así era la fe de él. Que si hubiera muerto, Dios lo podía resucitar. Esa era la fe de Job. Y la mujer de Job fue una mujer que también le creyó a Dios, aunque no se hable mucho de ella, aunque nada más se narre esa parte negativa, ¿no? Oscura de ella, Dios también la restauró. Sí, se desesperó, pero le creyó a Dios. ¿Qué significa eso? Que muchas veces nos desesperamos, pero Dios sabe que no lo estamos haciendo con el corazón. Ella, esas palabras que dijo nunca fueron del corazón, fueron por desesperación nada más. Y Dios lo sabía. Por eso la restauró y la bendijo en grande manera, igual que a Job. Y sabes que las recompensas fueron para los dos, ¿eh? Nota eso. La recompensa no fue para Job, fue para ellos dos. Para los dos juntos. Imagínate si no la amaba también Dios a ella. Así que pídele a Dios un Job o una mujer que ame también a Dios. Y si ya lo tienes, agárrate fuerte y dile, Señor, ayúdanos a hacer un gran testimonio para muchos. Así que Dios te bendiga en esta hora. Recuerda que muchas veces hay situaciones difíciles, pero Dios siempre está con nosotros. Como dijo el salmista, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas, te librará Jehová. Dios siempre estará con nosotros. Sí, pero míralo, porque a veces no lo vemos. Vemos los problemas y no vemos a Dios. ¿Sí? Y deja de irte y salirte y hacer cosas que no debes hacer. Mejor dobla tu rodilla y dile, levanta tus manos y dile, Señor, aquí estoy. Heme aquí. Dime qué es lo que tú quieres. Yo te escucho. Dime por qué estoy pasando esto. Y Dios te va a hablar. Dios te lo va a decir. Dios te va a ministrar de una manera maravillosa, pero tienes que preguntarle a Dios. Tienes que preguntarle a Dios. Mujeres que me están viendo en este momento, que me van a ver, Dios tiene un gran propósito para ustedes. Sí, porque Dios las usa grandemente. Puede ser de bendición o de maldición. Claro, todos podemos serlo. Pero así como la esposa de Job, que reconoció
reconoció que había hecho mal, aunque la Biblia no lo hable. Obviamente reconoció, obviamente buscó a su esposo, obviamente estuvo con él en todo ese momento hasta que Dios lo restituyó. Y los dos fueron bendecidos, no uno, los dos fueron bendecidos en grande manera. Dios la guardó tanto que en ninguna parte de la Biblia se escucha que Satanás la haya tocado, que Satanás haya ido sobre ella. No, en ninguna parte. Dios la protegió todo el tiempo. Dios te ama, Dios te protege, Dios te cuida. Cumple tu propósito. Ama a Dios. No culpes a nadie. Abraza su presencia y dile, Señor, yo no me voy hasta que tú no me bendigas. Lo que tú tanto anhelas, lo que tú tanto has estado anhelando y esperando, viene pronto para tu vida, pero no lo sueltes. No te vayas por otro lado. Sigue el rumbo que llevas, porque ahí Dios te va a bendecir de una manera sobrenatural. Dios te bendiga, Dios te guarde. Si no viste todo el video, ahí estará en la página de Facebook, y si no, pues también lo podrás ver en unos días más ahí en nuestro canal de YouTube, ¿ok? Que también ahí lo estaremos poniendo en los comentarios para que puedas entrar y gozarte con todos los estudios que tenemos, que han sido de una manera maravillosa y bendecida. Dios les bendiga, Dios les guarde, les mando un fuerte abrazo y nos vemos el domingo. Acuérdense, a las 2 de la tarde, Dios tiene algo poderoso, no se lo pierdan. Que tengan un bonito Thanksgiving, ¿ok? Un día de gracia. Gócense, denle gracias a Dios, recuerden todas las bendiciones de parte de Dios. El día de mañana, que bueno, tiene que ser todos los días, pero el día de mañana es especial, así que provecho, que la pasen súper bien con su familia y que Dios me los bendiga grandemente. Nos vemos el domingo. Muchas bendiciones.